regresamos, continuamos con las clases del día de hoy. Vamos a trabajar la materia de historia. Vamos a trabajar dos subtemas que vienen en tu libro de la SEP de la materia de historia. Uno de ellos es la Iglesia Novohispana y el otro son motines, rebeliones y descontento social en el virreinato. El primero lo vas a encontrar en la página 136 y el segundo lo vas a encontrar en la página 139. Ve corriendo por tu libro, ve corriendo por tu marcatextos y subraya lo que te parezca más importante de este primer subtítulo, que es la Iglesia Novohispana. Si recuerdas, nosotros en el México prehispánico, cuando aparecieron pues las primeras civilizaciones, pues tenían varios dioses, porque buscaban darle una explicación a lo que ocurría a su alrededor. Por ejemplo, caía lluvia y pues ellos, como no sabían por qué llovía, inventaron un dios para poder explicar el fenómeno de la lluvia. Entonces ellos decían que había un dios que hacía que lloviera, que el sol también era considerado como dios, la luna era considerada como un dios también. Buscaban darle esos significados, ese sentido a lo que pasaba a su alrededor y lo hacían con dioses. Por lo tanto, pues empieza a surgir la cultura de adorar a estos dioses a través de los sacrificios, y ellos decían que entre más sacrificios se hicieran, pues los dioses iban a estar más contentos. Así que organizaban torneos donde al ganador, como era el que podríamos decir el más puro, el más apto, el que era agradable a los dioses, a ese equipo ganador lo sacrificaban porque era el que más le iba a agradar a los dioses. También decían, si había sequía, pues ¿qué vamos a hacer? Pues sacrificamos a alguien puro para que los dioses nos escuchen y nuestras plantas vuelvan a producir. Entonces, de esta manera, pues ellos podían, una, explicar lo que pasaba a su alrededor, y otra, pues también tener a las personas congregadas hacia un mismo fin. Entonces crean estos dioses, y cuando llegan los españoles y observan todo lo que hacían, que era pues esto de los sacrificios, esto de los juegos, que había una guerra y reclutaban a sus soldados para atacar, y a los que lograban capturar pues también ellos los sacrificaban hacia los dioses. Ellos pues para quitarles esas costumbres, esas ideas, y otra para también mantenerlos controlados, pues imponen lo que es el culto a la Iglesia Católica. Exactamente. Los españoles nos enseñaron la religión católica, y los frailes se encargaban de evangelizar a todas las personas, quitándoles esa idea de que había varios dioses, de que era necesario estar sacrificando gente para mantenerlos contentos. Les quitan esa idea y les dicen solamente hay un Dios, y les enseñan y les dan nuevas formas para adorar, pero a un solo Dios. Entonces la Iglesia Católica, la Iglesia en la Nueva España, tuvo un gran impacto en la sociedad, porque quitó la mentalidad de varios dioses, quitó la mentalidad de sacrificios y los enseñó a que solamente había un Dios y una manera diferente de adorar. Claro que hubo, así como cosas buenas, pues también hubo cosas malas. Y en este tema, pues lo vamos a ir descubriendo. Bien, la Iglesia Novohispana tuvo un gran peso porque hubo un decreto que se llamaba Patronato Real, que era dictado por el Papa, en el cual le daba todo el poder a los virreyes para poder controlar la administración de la Iglesia. O sea, él podía decir, el gobierno podía decidir con la Iglesia Católica las cosas que estaban bien, las cosas que estaban mal, y si había algo mal, entonces de qué manera lo corregían, de qué manera hacían que la gente
gente se enterara de que estaba mal. Entonces, hubo un gran impacto en la forma de cómo se llevaban las personas, de cómo las personas veían la religión, porque este patronato tomaba todas las decisiones también dentro de la Iglesia Católica. Pero así como la iglesia y el gobierno pues trabajaban unidos para seguir enseñándole al pueblo lo que era la religión y lo que era correcto, lo que era incorrecto, pues también la iglesia tuvo varias aportaciones a la sociedad novohispana. Por ejemplo, en el ámbito educativo y social. Ellos fundaron varias escuelas y varias universidades en las cuales se enseñaba a las personas a leer, a escribir, se les enseñaban oficios y aparte se les enseñaba sobre la religión católica. Se les enseñaba lo que tenía que ver con Dios, quién era y lo que era correcto para llevar una vida tranquila en la sociedad. También, con la ayuda de órdenes religiosas, pues crearon hospitales y crearon orfanatos. En los hospitales pues se atendía a todas las personas que llegaban enfermas. ¿Recuerdas que se curaban con plantas? Nada más en las casas. Pues ahora la Iglesia Católica, aparte de que adopta pues la herbolaria para cuidar, porque no había todavía medicamentos, los llevaba a los hospitales para cuidar de ellos hasta que se recuperaran. Y los orfanatos era porque había varios bebés abandonados durante este periodo del virreinato. Entonces la Iglesia Católica se encargaba de cuidarlos y de ayudar a estos niños abandonados. Por lo tanto, la Iglesia Católica, la Iglesia novohispana, era una firme y gran creyente de los milagros, ¿verdad? Para ellos, pues lo que pasara ahora se lo atribuían a Dios y que era un milagro que se manifestaba en sus vidas para bien. Ojo, aquí es bien importante porque aparece un elemento clave que vamos a trabajar más adelante en el último bloque de historia. Aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la que nosotros los mexicanos nos identificamos. Entonces, como aparece el milagro de la Virgen de Guadalupe, pues las personas se volvieron aún más creyentes y empezaron la veneración a la Virgen de Guadalupe y a otros santos que pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces, las festividades religiosas pues tenían una gran importancia, un gran impacto en la sociedad novohispana, porque era una manera de festejar los milagros, de festejar a Dios, de honrar a la Virgen de Guadalupe. Entonces eran una parte importantísima en la vida de las personas novohispanas, de los creyentes, ¿sí? Se hacían en las calles, adornaban con flores, había bailes, disfrutaban porque tenían un sentido que era para creer en algo. Entonces las festividades pues tenían, como te digo, un gran impacto y eran especialmente para honrar a Dios, para venerar a la Virgen de Guadalupe y para celebrar la fe. En 1517 aparece un consejo llamado Santa Inquisición. A lo mejor has escuchado hablar de ella, a lo mejor no. Te voy a contar un poquito sobre lo que es la Santa Inquisición. Como te digo, en 1517 pues surge este tribunal, la Santa Inquisición. En él se tomaban decisiones acerca de las personas y de los castigos que podían recibir, porque se utilizaba lo que ellos llamaban hechicería, que era relacionado con las brujas, y decían que eso pues obviamente iba en contra de la religión católica y de lo que se les estaba enseñando a los habitantes. Si seguían creyendo en sus dioses, pues eran considerados como brujas. Si seguían utilizando sus costumbres y seguían con eso, pues también eran acusados de herejía, y entonces este tribunal pues decidía el rumbo de la vida de estas personas. Si los llegaban a considerar como brujas, como herejes, como rebeldes en contra de la religión católica, pues los llamaban a un tribunal, que es a una audiencia
donde el papa, donde los gobernantes, donde los sacerdotes pues decidían lo que iba a pasar con esa persona. Ponían el caso, qué lo habían sorprendido haciendo o qué lo habían escuchado hablar, lo compartían y entonces ellos decidían si lo que estaba haciendo iba en contra de los principios que manejaba la iglesia o no. Entonces ya se tomaban las decisiones. Podía ser que nada más los azotaran, podía ser que los encarcelaran o podía ser que los quemaran en la hoguera. Entonces la iglesia tuvo un gran impacto en las actividades de la Nueva España. Así que vamos a continuar con el siguiente subtema. Pues retomando, ya sabemos que la iglesia tuvo un papel fundamental en todo esto de la vida novohispana. Y sabemos que también había muchas injusticias, tanto por la iglesia como por el gobierno. Había muchos intereses de por medio, había muchos puestos que conservar, así que pues buscaban la manera de mantener sometidos a las personas. Por ello surgen varios motines y rebeliones gracias al descontento social que había por parte de los virreyes, porque como todo se manejaba por intereses y lo que me beneficiara a mí, pues había personas que ya no estaban contentas y conformes con lo que había, porque empezaron a darse cuenta que Nueva España pues estaba creciendo tanto económicamente que había personas ricas que se estaban haciendo más ricas, que las personas pobres se estaban haciendo más pobres. Entonces empezaron a ver que eso no les convenía y que no era la clase de vida que querían para ellos o para sus nietos, para sus hijos. Entonces pues empiezan varias rebeliones en Nueva España para conseguir diversos objetivos. La primera revolución que hubo, el primer levantamiento que hubo fue de africanos en el año 1546. Recuerda que los africanos fueron los que trajeron de África para trabajar como esclavos en las haciendas, en las minas, para hacer los trabajos más pesados. Ellos habían sido traídos para acá. Entonces, como no les gustaba, como empezaron a irse a las montañas, pues decidieron dar un golpe al Estado, levantándose en armas y pidiendo que se negociara la clase de vida que llevaban. Entonces, son escuchados, pero pues como sabemos tardó bastante tiempo para que pudieran obtener completamente su libertad. Otra de las rebeliones que se hizo ya en la parte de Yucatán fue comandada por Jacinto Canec. Él lo que quería era recuperar la cultura maya y pues sí decirle a los españoles, está muy padre su ideología, está muy padre su cultura, pero nosotros queremos seguir con nuestra cultura maya. Por desgracia no lo logra y es derrotado por los españoles. Entonces, como te digo, pues la gente estaba cada vez entrando más y más en descontento y empezaron a darse cuenta de todo lo que estaban perdiendo, porque algunas personas estaban adueñando ya sea de tierras, ya sea de comercios o de los derechos de otros. Este es el caso de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, que vivía aquí en la Nueva España. Decide armar un motín. Un motín es un levantamiento violento contra la autoridad que está al mando en ese tiempo, y decide levantarse porque se dio cuenta que habían acordado que ya los hijos de los conquistadores, como fue el caso de Hernán Cortés, que llegó aquí a América, esos hijos de los conquistadores no tenían derecho a heredar ninguno de los bienes que sus padres habían obtenido al conquistar una nueva tierra. Entonces, pues obviamente a Martín Cortés pues no le conviene y busca levantarse para exigir ese derecho. Yo soy hijo de conquistador, por lo tanto merezco una parte o todo de lo que mi padre haya generado aquí. Entonces, pues varias personas se le unen, se le agregan, y
aminorar lo que podía venirse al ver que tanta gente se estaba levantando, pues le ofrecen a Martín Cortés ser el virrey, ser parte del gobierno, pero al ver que pues no cedía, pues decidieron matar a las personas que estaban levantándose y exhibieron sus cabezas en varias partes de la ciudad para crear temor en la gente. Y pues tuvo un efecto completamente contrario, porque ahora la gente ya estaba armándose de valor para exigir sus derechos. En 1692 hubo una escasez de maíz, la gente tenía hambre, el virrey no hacía nada y, como te digo, en lugar de generar pánico, ahora ellos estaban buscando luchar por sus intereses, por su bienestar. Entonces, esta gente fue directamente al palacio del virrey y, al no tener una respuesta, pues robaron lo que había en el palacio, robaron los puestos en los mercados, incendiaron varias partes de la ciudad para presionar al virrey a que se atendieran las necesidades del pueblo. Esto que ayudó en que se obtuviera comida y se generaran más empleos para hacer pan y la gente no pasara hambre otra vez. Y pues bueno, como pues la corona empezó a observar que ya las personas estaban perdiendo el miedo, pues el gobierno optó por detener y asesinar a todas las personas que estuvieran en contra de las leyes o en contra de lo que marcaba la Iglesia Católica. Y el virrey dio el siguiente mensaje: nacieron para callar y obedecer, no nacieron para estar luchando en contra del gobierno, no nacieron para estar cuestionando las decisiones del gobierno, ustedes nacieron para callar y obedecer. Entonces, esto marca un punto de partida bien importante para nuestra independencia. Ya se buscaba que hubiera más igualdad, más equidad, y entonces la gente empezaba a despertar. Si te fijas en este mensaje del virrey, pues ya empezaba a tener un poquito de miedo sobre lo que los nativos pudieran llegar a hacer con tal de que se respetaran sus derechos como personas. Y un dato interesante en medio de todo esto es que cuando se negocia con los esclavos, con los negros africanos, cuando se negocia con ellos, se les da ya la opción de poder comprar su libertad. Obviamente, pues era demasiado caro y hay que tener en cuenta que ellos no recibían un salario por lo que hacían, sino nada más se les pagaba lo que hubieran hecho, o si tenían suerte les pagaban. Entonces, se negocia que ellos podían comprar su libertad, y las personas esclavas pues empezaban a ahorrar y ahorrar y ahorrar, y como era tanto lo que tenían que dar, no se preocupaban por si ellos alcanzaban a disfrutar la libertad o no, sino que compraban esa libertad para sus hijos, para que sus nietos pudieran nacer libres de la esclavitud en la Nueva España. Qué triste, ¿no? Vivir en un lugar donde eres esclavo y que tengas que comprar la libertad de tus nietos. Imagínate, tú que ya conoces un poquito más sobre la historia, aprende de ella y hay que evitar que se repita. Nos vemos en el siguiente video, espero que te haya gustado, espero que te hayas entendido un poquito más sobre cómo fuimos dando pasitos hacia nuestra libertad, hacia nuestra independencia, y como te digo, aprende de la historia y no la repitas. Nos vemos en el siguiente video.